Muy bien, ¿y ustedes? Que tengo un problemita aquí de feedback. ¿Cómo les ha ido? Bien, bien, profe. Ahí tenía un par de consultillas para en relación a lo de la tarea, pero no sé si nos empezamos de una vez o tratamos antes de más. Bueno, si quiere de una vez, sí, ya iniciamos la grabación, entonces después la pueden ver las personas. Ajá, sí, ¿qué será? Sí, básicamente retomando la pregunta que Dios le había hecho en la clase anterior, profe. Sí, Nosotros tenemos del ejercicio este, del Japón, salen muchos modelos diferentes, todos, ¿verdad? ¿Cómo hago después yo para sacar un solo modelo a partir de eso, ¿verdad? O cómo es que se evaluaría después un cliente o una cuenta nueva, una observación nueva a partir de todos esos modelos. ujú, sí, sí, muy buena pregunta. Bueno, de eso vamos a hablar hoy, precisamente. Pero bueno, uno normalmente lo que nosotros hemos hecho es seleccionar alguno de los modelos. O número uno, seleccionar el mejor de todos de acuerdo a algunos criterios, que es de lo que vamos a hablar hoy. Otra posibilidad que no vamos a hablar hoy Vamos a es, hablar hoy es de definir un es consenso. definir un concepto. Tengo un problemita aquí de feedback, Eric. Si quiere apaga el micrófono. Ok, Sí, ok, gracias. Sí, entonces hay dos posibilidades. Bueno, una es escoger el mejor modelo, que es de lo que vamos a hablar hoy, con algún criterio usando validación cruzada. La otra posibilidad que hemos realizado en algunas ocasiones es definir una función de consenso, que una función de consenso puede ser un tipo de promedio ponderado entre dos de los modelos. Por ejemplo, acá, qué sé yo, voy a tratar de escribir aquí, digamos, un cierto peso, digamos, A1 por un modelo uno más un cierto peso 2. Es que acá no tengo el lápiz hoy. Este, eh, por el modelo 2 o por el modelo 3. ¿Cómo se calibrarían esos pesos? Igual con validación cruzada. En efecto, algunas veces ese es un modelo útil, porque resulta que hay algunos modelos que son buenos para algunos datos y otros modelos buenos para otros. Entonces una función de consenso podría funcionar. Entonces esas son las dos posibilidades. La otra es la que más se usa, que es la que vamos a estudiar hoy, que es simplemente con algún criterio seleccionar el mejor de todos los modelos, usando validación cruzada. Esa es la que vamos a estudiar hoy. La de seleccionar un modelo vía un consenso no lo vamos a estudiar porque hay que hacer un poquito más de matemática, pero también se puede, y con gusto les podría ayudar algún día a hacer eso. Yo lo he hecho en algunas ocasiones. Que es simplemente la manera más simple es como hacer un promedio ponderado entre las entre los modelos. En el fondo es como hacer una red neuronal de una capa, que también es otra opción, que bien enredada, pero podría ser muy efectiva, que es hacer una red neuronal en donde en cada una de las entradas sea un modelo. Y entonces esta red neuronal inteligentemente le da el peso a cada uno de los modelos. No sé si le queda algo claro, Eric. sí, señor, gracias. Sí, un día con gusto puedo visitarlos y conversar del tema, si les parece, si me invitan. Claro, claro, profe. Ahí estamos hablando. Ujú. Bueno, con mucho gusto. Bueno, antes de iniciar, bueno, he visto que este, eh, pues ha estado bastante activo los foros, lo cual es bueno. Significa que los ejercicios han estado bastante retadores y un poquito difíciles, pero he visto que han trabajado muy bien, las tareas que he visto que han entregado están muy bien, y realmente, bueno, como yo les había dicho al inicio, este curso
es un poquito más demandante que los anteriores. De hecho, les cuento que este curso esta vez y la vez anterior que lo impartimos hemos notado que la dificultad máxima no se ha dado en el mismo curso, sino tal vez porque la parte de R, sobre todo para la gente que no viene de computación, la pasamos muy rápido en una sola semana. Entonces ahí es donde viene el problema de que algunos entramos a estudiar estos modelos y la calibración y todo esto y todavía digamos que hay cierta deficiencia en el manejo de R desde la consola, en el manejo de comandos, en la programación de R. Por eso hemos decidido y este curso lo vamos a partir en dos. Y pueden ver en la página web que ya lo hicimos, un curso puramente de programación R, que se va a llamar así, programación en R, y otro curso que se va a llamar calibración y selección de modelos y de modelos en minería de datos. Entonces lo vamos a hacer en dos cursos. Así que si a alguien le interesa la generación que viene siguiéndolos a ustedes, que se llama la generación Gauss, eh, les voy a compartir el escritorio en este momento para mostrarles algo. Ahí les estoy compartiendo el escritorio. Les decía que la generación Gauss que viene detrás de ustedes ya va con 9 cursos en lugar de 8. Por si a alguno le interesa mejorar la parte de R y de programación R, el 12 de febrero vamos a iniciar el curso de programación R de la generación Gauss. Así que si a alguno de ustedes le interesa llevarlo, pues puede llevarlo perfectamente. Que es el curso de programación R. Este curso, el programa se los voy a mostrar aquí rápidamente. Vamos a trabajar una semana en la consola para a aprender a usar los comandos y las estructuras de R, llamar paquetes, llamar funciones, generar números al azar, usar data frame, manejar bien R desde Excel, etcétera. Luego vamos a hacer en otra semana el manejo avanzado de gráficos en R. En R se pueden hacer cosas muy lindas en los gráficos, por ejemplo, usar mapas en R, plotear el mapa de Costa Rica y plotear algunos índices estadísticos sobre el mapa en colores, etcétera. La generación automática de reportes, verlo un poquito más en detalle y también ver con mucho más detalle la programación R, la programación estructurada, la programación funcional, la programación orientada a objetos y ver con detalle algo que vamos a ver hoy, que es la conexión entre R y bases de datos. Entonces esto lo vamos a sacar de este curso que está muy cargado y lo vamos a hacer en un curso de programación R. Y este curso se va a dedicar solamente y exclusivamente a la calibración y selección de modelos. Ok, muy bien. Si tienen alguna pregunta o comentario hasta ahí. Si a alguno le interesa, pues ahí nos avisa. Este, otro anuncio que les quiero hacer antes de comenzar respecto a la tarea número 4. Eh, este es el próximo curso, por ahí veo que está Fabio. El próximo curso de ustedes arranca el 13 de, perdón, no, arranca de hoy en 15. Entonces, hoy es 25, sí. Arranca. Sí, adelante, Fabio. Muy bien, ¿y vas? Sería el lunes 9, ¿verdad? Sí, sí, el próximo curso que es sobre bodegas de datos y herramientas OLAP que nos va a impartir Fabio, arranca el 9 de diciembre y nada más va a tener una clase este año. Luego las otras 3 clases son el 13, el 20 y el 27 de enero. Entonces, para la tarea número 4, que está un poquito pesada, más tarde les comento, van a tener 15 días. Fabio, no sé si quieren comentarnos algo acerca del curso de herramientas OLAP, bodega de datos y herramientas OLAP. Bueno, el curso, bueno, si he tenido un poco la oportunidad de ver el programa que está en el site, va a estar orientado en varias partes.
la primera parte básicamente va a enfocarse en la parte de modelaje dimensional, que es muy típico en bodegas de datos. Y vamos a estar utilizando básicamente la herramienta de Microsoft, el SQL Server, simplemente la versión 2 para hacer algunos ejercicios que se puedan practicar y puedan crear sus propios modelos ahí. Y después ya nos vamos a enfocar en aspectos muy típicos de bodegas de datos, como la parte de ETL o transformación de datos para cargar información en una estructura que permita poder hacer análisis y poder hacer, por ejemplo, cubos, que es lo que la gente conoce, cubos solar. Todo el objetivo final, pues, de crear ya reportes y herramientas que puedan permitir la visualización de la información, que al final es el objetivo principal, ¿no? Poder de alguna forma ir desde datos crudos hasta información que se utiliza como ustedes. Entonces va a estar creo yo, bastante interesante y pues obviamente el tema es muy amplio, pero pues se van a dar ahí los principales, digamos, puntos que se deberían tomar en cuenta para una implementación de una bodega de datos y las herramientas solar que eran relacionadas con este tema. Entonces, pues básicamente sería, a grosso modo, básicamente ese va a ser el orden de los temas a discutir en la próxima curso. Ok, muchas gracias, Fabio. Entonces, bueno, vamos a empezar. Entonces, el anuncio es que para la tarea última de este curso, hoy es la última clase, van a tener 15 días. Y de hoy en 15 iniciamos el curso con Fabio de bodegas de datos y herramientas OLAP. Una semana este año y 3 semanas el año que viene a partir del 13. Ok, muy bien. Entonces vamos a iniciar. Hoy vamos a hablar un poco relacionado a lo que nos preguntaba Eric antes. Y es cómo seleccionar el mejor modelo. Claro, algo más sofisticado podría ser una combinación de modelos, incluso usar una red neuronal para combinar los modelos, lo cual se vuelve un poquito complicado. Lo que vamos a ver hoy es básicamente cómo seleccionar el mejor poniéndolos a competir. Pero antes de eso también vamos a ver cómo calibrar los modelos. Es decir, los modelos, lo primero que uno debe hacer es calibrarlos para que los parámetros sean lo mejor posible. Bueno, hoy también les voy a hablar un poquito sobre conexión entre R y bases de datos. Vamos a ver cómo se conecta R con MySQL. Eso lo vamos a ver ahorita dentro de un rato. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver es la calibración de los modelos, tanto descriptivos como predictivos. Recuerden que con signo de pregunta, como les estoy marcando aquí, y el nombre de una función o de un método de R, uno puede pedirle ayuda. Por ejemplo, acá me estoy yendo a RStudio para correr ese comando. Si ejecuto signo de pregunta de repart, uno puede ver aquí, como ustedes están viendo ahí en la pantalla, que la función repart tiene una serie de parámetros, como por ejemplo fórmula, pesos, subsets, que algunos de los cuales podrían calibrarse. Normalmente lo que más se calibra es el método. ¿Cuál es el método? Por ejemplo, el repart puede funcionar con ANOVA, con Poisson, con class, con exponencial. Entonces, bueno, uno puede entrar a tratar de descubrir y de calibrar el modelo. Que calibrar el modelo significa en general escoger los mejores parámetros posibles para que el modelo dé los mejores resultados. Siempre esto se logra usando cross validation o validación cruzada. Esa es la manera. Lo cual implica gran cantidad de cálculos, que como hemos visto el día de hoy en la tarea que ustedes tenían entre manos, dependiendo de la computadora, duraba hasta 3 o 4 horas. Ahí me van a disculpar, tal vez se me fue un poquito la mano, lo que pasa es que no me he dado cuenta que duraba tanto, porque en un servidor que tenemos acá en Promidad duraba como 1 hora. En un computador normal dura como 3 horas, podría durar. Bueno, la enseñanza y la moraleja importante es que un proceso de minería de datos de verdad no tiene por qué durar minutos o segundos, ¿verdad? Un proceso de minería de datos de verdad puede durar hasta una noche entera calibrándose. Así que eso es lo normal, ¿verdad? No esperen
resultados extraordinarios con modelos que duran segundos corriendo. No, eso es para, como dicen los gringos, toy examples. O ejemplos de juguetes sí, pero para ejemplos de verdad, los modelos van a tardar minutos, horas e incluso días. Entonces eso es lo normal. Bueno, el proceso de calibración, entonces, como les decía, se trata de escoger los mejores parámetros dado un modelo. Entonces, como ejemplo, vamos a calibrar un modelo descriptivo. Vamos a calibrar el modelo de K-medias. Recuerden que el modelo de K-medias, si uno... Perdón, acá voy a correr la ayuda de K-means. Si corro esa ayuda, podemos ver que el K-means tiene una serie de parámetros que podrían calibrarse, que estamos viendo aquí en la pantalla, y que deberían calibrarse. Uno de ellos, el más importante, es cuál algoritmo usar, el de Hartigan, el de Lloyd, el de Forgy o el de McQueen. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a seleccionar, dado un juego de datos, cuál de estos algoritmos funciona mejor. Para esto vamos a usar los datos de servicio del cliente de la tienda Amazon que estudiamos en el curso de métodos descriptivos de minería de datos. Y vamos a hacer un proceso para ver cuál de estos algoritmos es mejor. Recuerden que el objetivo final del K-means era una de dos, cualquiera de los dos es equivalente, minimizar la inercia intraclases, o sea que los grupos queden lo más homogéneos o pegados posibles, o maximizar la inercia interclases, lo cual quiere decir que las clases queden lo más largo posible. Gráficamente era así: si aquí está un clúster y aquí está otro clúster y acá está otro, la idea es que las distancias, estas distancias entre estos clústeres, sea lo más grande posible, o que los clústeres sean lo más homogéneos posibles aquí a lo interior. Recuerden que esto se llama la inercia intraclases y esta distancia se llama la inercia interclases. Entonces, gracias al teorema de Fischer, es equivalente maximizar la inercia interclases o minimizar la inercia intraclases. Entonces, lo que vamos a hacer en este ejemplo es, bueno, en primera instancia leemos los datos con read CSV. Luego voy a repetir 30 veces el K-means, porque recuerden que el K-means depende de una aleatoriedad inicial. Entonces es bueno repetirlo varias veces para estar seguros del proceso. Voy a repetir K-means. Bueno, en este caso, perdón. Primero, antes, voy a decidir, perdón, estaba adelantado. Voy a decir cuál es el K que más conviene. Entonces voy desde K igual 1 hasta 30 a correr K-means con Hartigan, con Lloyd, con Forgy y con McQueen. Para seleccionar, lo primero que voy a seleccionar es el valor óptimo de K. Entonces, cuando K se estabiliza en el codo de Jambu. Entonces, esto ya ustedes lo hicieron en la tarea. Entonces, vemos que en este gráfico, que los tres métodos más o menos se estabilizan en 4. Hay que tener en cuenta que estabilizarse significa que, tal vez yo no lo expliqué bien, que esta distancia sea pequeña. Entonces uno ve que aquí ya empieza a haber una cierta estabilización. Ya las distancias entre un punto y otro son un poquito menores. Bueno, pareciera que entonces 1, 2, 3, 4, K igual 4 no es una selección relativamente buena. Porque podría ser por aquí también, pero resulta que ahí es demasiado grande. Un clustering con muchos clústeres no sirve, porque es muy difícil de interpretar. Bueno, entonces el primer parámetro que seleccionamos es tomar K igual 4. Ok, con un codo de Jambu que ya ustedes lo habían hecho en la tarea. Ahora sí, una vez que tenemos K igual 4, vamos a ver cuál de los algoritmos funciona mejor. Leo los datos. Siempre es bueno darle un str de datos para ver que los datos se están leyendo adecuadamente, porque leer los datos inadecuadamente es fatal, y eso sobre todo pasa si uno le pone el separador de comas o el separador de espacios mal.
Bueno, ahora sí, voy a repetir K-min 50 veces con K igual 4. Aquí está, con K igual 4. Y con los 4 algoritmos, Hartigan, Lloyd y Forgy. Y voy a ir acumulando. Recuerden que en esta variable grupo $bit20 nos queda la inercia interclases. Entonces la voy a ir acumulando en esta variable que inicialicé en 0. Esto se llama un acumulador. Todos los acumuladores se tienen que iniciar en 0, los acumuladores de suma. Y aquí voy sumando la inercia de cada método. ¿Ok? Entonces, y lo hago 50 veces. Luego imprimo un promedio. Hartigan entre 50. Este es el promedio de la inercia interclases del método de Hartigan. Lloyd entre 50 es el promedio del método de Lloyd o de Lloyd. Forgy entre 50 es el promedio de Forgy. Y McQueen entre 50 es el promedio de McQueen. Vemos que el que tiene un promedio de inercias interclases más alta es Hartigan. Por eso entonces este proceso de calibración nos permite concluir que para este juego de datos el mejor algoritmo es Hartigan, porque es el que maximiza la inercia interclases. Y lo hicimos 50 veces, ¿por qué? Porque si lo hacemos solo una vez, resulta que esto podría ser distinto, pero solo se deba al azar. Recuerden que el K-min se ve influenciado por la elección inicial al azar de los grupos. Entonces por eso lo corremos 50 veces, para asegurarnos que en efecto es así, que no se deba a un efecto de la aleatoriedad de los datos iniciales. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces observen que hemos calibrado dos cosas, el valor de K y el método. Para un juego de datos, ¿verdad? Una calibración nunca es para todo, para siempre. Una calibración es dado un juego de datos. Si tienen alguna pregunta, por ahí veo a Carlos, Andrés, Cintia, Denis, Fabio, Katia, Lisbeth, Luis, Marianela, Mario, Zamora. ¿Sí? ¿Por qué 50, profe? ¿Por qué no, o sea, un número mayor o menor? ¿Hay alguna forma de estimar ese número? Muy buena pregunta. Sí, Denis. No, ¿por qué 50? Es un número aquí un poquito mágico. Y como decimos los matemáticos, un poco sacado de la manga. Claro que, ¿de qué depende 50 aquí? Recuerden que este dato solo tiene 37 filas y 12 variables. Entonces 50 es súper bueno aquí. Definitivamente ahí matamos el efecto del azar. Pero si tuviéramos una tabla de datos con 1.300.000 filas, tal vez 50 es poquito. Es decir, eso depende de la cantidad de filas que tenga la tabla de datos. Claro que también depende de la computadora que uno tenga. Podría ser que el problema es que si tengo 1.300.000 filas, tal vez 50 sea poquito, pero correrlo 1000 veces podría ser demasiado lento, ¿verdad? Depende de la computadora que uno tenga y el tiempo que tenga para esperar. Pero en la práctica, yo les cuento que yo he visto en algunos datos que traté alguna vez en una institución grande de Costa Rica que con 250 era suficiente para estabilizar para asegurarse en 1.300.000 datos, por ejemplo, en esa ocasión. Entonces, porque tampoco se puede escoger demasiado grande porque podría durar demasiado, ¿verdad? Entonces ese es el entre más grande mejor, ¿verdad? Pero siempre hay que valorar el tema tiempo versus el tamaño, pero lo cierto es que definitivamente 5 veces podría ser muy poco, 10 veces ya no es tan poco. 50 es un buen número, claro que siempre y cuando tomando en cuenta el tamaño de la tabla de datos. Para esta tabla de datos de 37 filas, 50 más bien es mucho. Con 10 veces hubiera sido suficiente.
estoy seguro que el resultado hubiera sido el mismo. ¿Sí les queda claro? Sí, profe, gracias. Ok, con gusto, con gusto. Bueno, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, ahora vamos a calibrar un modelo predictivo. Entonces vamos a calibrar las máquinas vectoriales de soporte para los datos de scoring, de crédito, que hemos trabajado desde hace algunos días. Bueno, entonces para calibrar eso, lo primero que nos vimos forzados a hacer es unir, recuerden que teníamos separado la tabla de test en un archivo y en otro archivo la tabla de aprendizaje. Los mezclamos en un solo archivo que se llama muestra crédito 5000 CSV, porque estos tenían 2500 cada uno. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar extraer de acá muestras aleatorias. Entonces tengo que tenerlos en un solo archivo. No me serviría si los tengo en archivos separados. En el caso del scoring de crédito, lo que más interesa detectar es a los malos pagadores. A los bancos en general lo que les interesa es que uno les diga, mire, este señor no les va a pagar. Entonces, no, para que no le presten. Eso es lo más importante. Y que de hecho es la clase menor, ¿verdad? La de los no pagadores. Entonces el tema es difícil. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ejecutar una validación cruzada usando 5 validaciones cruzadas con 10 grupos. Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a calibrar lo siguiente. Van a ver, bueno, vamos a ver cuál es el mejor kernel. Recuerdan que en las máquinas vectoriales de soporte, si nos vamos aquí a R, le pido ayuda aquí. Si recuerdan, las máquinas vectoriales de soporte reciben un kernel que por defecto es el radial, es como el método. Entonces ahí, este kernel es el que vamos a ver si es mejor lineal, polinomial, el radial basis o el sigmoide. Entonces voy a calibrar en ese sentido. ¿Sí? Adelante. Perdón, yo venía utilizando otro paquete que es KSVM. Y en ese paquete están todos los kernels que utilizamos en Ratel. Sí, porque es el que utiliza Ratel en el fondo. Es mejor ese. Sí. Sí. Okay, listo. Sí, puede usar ese y entonces puede poner a competir todos esos kernels. Mejor aún, mejor aún. Sí, es cierto. Este se llama, ¿cómo me dijo? Aquí me preguntan también cuál paquete es. KSVM. Igual, pero agregando una K al inicio. Sí, sí, es este. K, yo lo tengo por ahí. K, SVM. Ahí lo están viendo en pantalla. Vamos a ver si en este. No lo debo tener. No lo debo tener. Sí. Pero para ver, library. KSVM. No lo tengo instalado en este momento. Pero sí, pueden usar este. La diferencia con este es que tiene, si mal no recuerdo, como unos 7 kernel. Estos mismos y otros adicionales. Y es el que usa Ratel por dentro. Bueno, muy bien. Pueden usar ese. Entonces, voy a verificar y se van a dar cuenta ahorita que el mejor kernel para estos datos de credit scoring es el radial kernel. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, leemos los datos, ¿verdad? Leemos Caret para hacer validación cruzada. Leemos la muestra de crédito de 5000. Vean que ahora tenemos 5000 individuos y 6 variables. Verificamos con un summary o con un str los datos. Entonces voy a hacer una validación cruzada. Vean. N es la dimensión de los datos. O sea, así la dimensión revuelve el tamaño de la matriz, como pueden ver aquí. 5000 por 6. Si le saco el 1, entonces quiere decir el número de filas.
voy a definir un vector para ir guardando el número de detecciones de los no. Esto quiere decir el número de detecciones de los no por radial, para linear, para polinomial y para sigmoide. Recuerden que voy a escoger el que detecte más no. Voy a repetir la validación cruzada con este for 5 veces. Y voy a usar 10 grupos. Bueno, ya esto ustedes por dicha ya lo trabajaron, ya lo entienden un poco mejor. Inicializo los no en 0, porque ahí voy a hacer un acumulador de suma. Entonces, desde i igual 1, perdón, desde k igual 1 hasta 10, k desde 1 hasta 10, saco la muestra con el grupo késimo, que recuerden que esto me lo da el for, ¿verdad? Luego defino la testing como eso, el aprendizaje todo menos eso, ¿verdad? Entonces recuerden que yo aprendo con todo y testeo en muestra. Corro máquinas vectoriales de soporte con el kernel radial. Hago la predicción. Aquí está el valor actual. Y que está en la tabla 6. Calculo la matriz de confusión. Y recuerden que en la entrada 1, 1 de la matriz de confusión quedan los no detectados que eran verdaderos nos. Entonces por eso aquí voy sumando eso. Aquí lo que voy sumando es los verdaderos no que me detectó el método, que quedan en la entrada 1, 1 de la matriz de confusión. Eso es lo que voy a ir acumulando. ¿Cuántos no me detecta cada tiro? Recuerden que como los 10 false estos que yo tengo son así. Si aquí tengo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, digamos 4 aquí. Bueno, digamos que ahí están los 10 false. Son esos. Entonces yo calculo los no aquí, luego los no aquí, luego los no aquí y los voy sumando. Eso me da la detección total de nos. Porque recuerden que la intersección entre los false o grupos es vacía. Entonces yo cojo, cuando aprendo, por ejemplo aquí, cuando predigo aquí, por ejemplo, aprendo con todo lo demás y así sucesivamente. Bueno, eso es la validación cruzada. Hago lo mismo con Support Vector Machines, pero con el kernel lineal. Hago lo mismo con Support Vector Machines, pero con polinomial. Y hago lo mismo con sigmoide. Y voy sumando en cada caso cuántos no detecta. ¿Ok? Y los meto en el vector de la iteración i. Digamos aquí, cuando i vale 1, me mete cuántos detectó en la primera iteración. El radial, cuántos detectó el lineal, cuántos detectó el polinomial y cuántos detectó el sigmoide. Entonces ahí lo voy guardando en un vector. Y luego hago un ploteo. ¿Qué ploteo? Todos estos 4 vectores. Que son de tamaño 5 porque he ejecutado la validación cruzada 5 veces como se ve en ese for. Entonces aquí hago el plot. Y entonces se ve lo siguiente que está en ese gráfico. Se ve que no hay mucha variación entre las iteraciones. Y se ve que el mejor significativamente fue radial, que detectó casi 450 nos todos los tiros. El segundo fue polinomial, que detectó poco más de 200. Sigmoide fue bastante malo y lineal fue pésimo, prácticamente no detectó absolutamente nada. Entonces eso nos dice claramente que para el problema de scoring, el mejor método para Support Vector Machines es radial. Para el problema de scoring me refiero a estos datos. Puede ser que en otro scoring de otro lado no tiene por qué ser el mejor. ¿Alguna pregunta, muchachos y muchachas, hasta ahí? Bueno, entonces a partir de ahí, para estos datos me quedo con el kernel radial, ¿verdad? Claramente es mejor en estos datos. Ok, ahí está el código que lo hace. Ok, muy bien. Ahora sí, vamos a la parte que ustedes me preguntaban un poco al principio. Seleccionar el mejor método para los datos de scoring. ¿Cómo vamos a seleccionar si lo mejor es redes neuronales, support vector machines,
árboles de decisión, boosting, vecinos más cercanos o qué. Bueno, la mejor manera de hacer eso es ponerlos a competir. Ponerlos a competir ¿cómo? Usando una validación cruzada. Claro que esto a mí en datos reales me ha durado 7 horas, 8 horas corriendo, ¿verdad? Ahora les voy a mostrar. Pero es lo normal, así es como tiene que durar. Bueno, voy a también a elegir el que maximice la detección en los malos pagadores. Perdón, en los malos pagadores, sí. Claro, siempre sería bueno correr otra validación cruzada para ver cuál método minimiza el error. Porque puede ser que yo maximice la detección de los no, pero tenga mucho error, entonces no es tan bueno. Ahorita más adelante les muestro. Bueno, por ahora voy a escoger el método que me maximice la detección de los no pagadores. Bueno, entonces cargo todas las librerías que se ocupan. Leo los datos de la muestra de crédito de 5000 por 6. Ok, y aquí viene, entonces, n es el número de filas, que en este caso son 5000. Voy a dejar aquí un vector, voy a hacer una validación cruzada con 5 veces. Entonces voy a definir un vector para ir guardando las detecciones del no por cada método en las 5 iteraciones. Aquí está el no para Support Vector Machines, el no para KNN, el no para valles, el no para análisis discriminante lineal, el no para árboles, para bosques, para potenciación y para redes. Por cierto, ustedes ya experimentaron un gran problema que tiene el análisis discriminante lineal o cuadrático, y es que a veces da un error de rango. Resulta que el análisis discriminante lineal y cuadrático suponen que la matriz de datos es de rango completo. Eso significa que todas las filas son linealmente independientes. Dicho de una manera un poco sencilla, es que no son múltiplos unos de los otros. Entonces muchas veces eso pasa. Entonces el análisis discriminante lineal y cuadrático son un problema para automatizarlos. Porque de pronto se cae porque la muestra que uno tiene en ese momento no cumple esa hipótesis. Bueno, pero en todo caso aquí lo vamos a usar. Entonces, bueno, vamos a hacer validación cruzada 5 veces con 10 grupos. Aquí creo los 10 grupos. Aquí inicializo los contadores de los no en 0. Y con este ciclo voy a hacer la validación cruzada. Entonces extraigo la muestra. Con esa genero el testing. Genero el aprendizaje. Y pongo a correr a Support Vector Machines calibrado con radial. Bueno, esto supone, muchachos y muchachas, que yo ya he calibrado todos los modelos antes también. Aquí estoy usando medio truco porque el único que calibré fue a Support Vector Machines. Entonces le estoy dando cierta ventaja. Pero en teoría, yo debería tener calibrado todos los modelos para garantizar que tengo los mejores modelos posibles. Bueno, aquí voy guardando la detección del no. Luego corro KNN. Guardo la detección del no, luego corro valles, guardo la detección del no por valles, corro análisis discriminante lineal, guardo la detección del no, corro análisis discriminante cuadrático, igual guardo la detección del no, corro árboles de decisión, corro random forest, bosques aleatorios, luego ADA boosting, ven que aquí estoy haciendo tipo discreto, y luego corro redes neuronales y voy guardando los no. Luego en cada iteración, ven que son 5 iteraciones, voy metiendo los no detectados en este vector, en el respectivo vector. Luego ploteo todo. Ploteo todo con esto. Ven que los plots, este Y, tal vez por aquello, es el rango del eje Y. Bueno, ahorita les explico eso. Bueno, grafico todo y estos son los resultados. Se ve que análisis discriminante lineal y el método de valles y análisis discriminante cuadrático son los peores modelos. El mejor modelo
fueron las redes neuronales, seguidos de los métodos de potenciación, del KNN y de los árboles de decisión. La Support Vector Machines fue como el quinto. Ven, entonces aquí pareciera que el mejor método por el momento es redes neuronales. Redes neuronales. Ahora vean que este eje Y va de 0 a 1200. Eso lo logro aquí. Yo le digo que el eje Y varíe del mínimo del vector, de todos los vectores, hasta el máximo de todos los vectores, más 700. ¿Por qué le sumo aquí 700? Para que me quede un espacio aquí para meter estos rótulos, porque si no este rótulo queda pegado aquí. Bueno, ahí pueden experimentar un poco con eso ustedes. ¿Alguna pregunta, muchachos y muchachas, hasta ahí? Profe, Sí, Eric, habla así. sí, una pregunta, ¿por qué los no? ¿Por qué no evaluamos, no sé, el error del modelo para ver si está prediciendo bien o mal? No sé. ¿Por qué nos basamos en la variable de no? Sí, muy buena pregunta, Eric. Porque en este caso, recuerden que al ser un problema desbalanceado, medir el error puede ser un error, valga la redundancia, porque el método puede parecer muy bueno, pero eso es debido a que todo lo tira al sí. Y como la clase sí es mayoritaria, podría parecer bueno cuando en realidad no es bueno. Y la razón de aquí del no es muy práctica, es porque a los bancos lo que más les interesa detectar es el no. El no pagador es lo del que ellos andan detrás. Es como si tuviéramos fraudes y no fraudes. El banco anda detrás del fraude. Entonces nosotros tenemos que buscar el modelo que mejor me detecte el fraude. Entonces aquí nos decidimos por el mejor modelo que detecte el no. Pero eso que dice Eric es una pregunta excelente. También sería bueno medir el error. ¿Por qué? Porque les voy a mostrar algo que pasó en un proyecto verdadero. No les voy a mostrar de dónde porque estos datos son reales. Aquí tengo un scoring de crédito para una tabla de datos real. Perdón. Entonces ahí, como pueden ver en la pantalla, esto es un scoring de un banco real de este país. Aquí vemos que aquí usamos regresión logística también, que en este curso no hemos visto. Esto lo vamos a ver más adelante en otro curso. El tema de regresión, que es todo un tema. Aquí fíjense qué interesante. El mejor método con toda claridad fueron las redes neuronales. Y seguido de potenciación, regresión logística y support vector machines. Y como siempre, Bayes y KNN, estos no funcionaron. Bueno, entonces, cuando está uno en la realidad, que aquí estaba concentrado en el no. Con este código, bueno, aquí está todo el código. Esto dura como unas 7 horas corriendo. Ahí están viendo el código, con una tabla de datos como de 8000. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, una validación cruzada, pero como bien decía Eric, para medir el error. Vean que aquí estoy midiendo el error, ya no estoy midiendo el no, sino el error. Y observen lo que pasa con el error. Todos los errores son bastante estables. Y comete más error Bayes y KNN, que es congruente con lo anterior. Pero hay un error que es fatal, que es el de las redes neuronales. Entonces este error en las redes neuronales altísimo me obliga a desechar las redes neuronales en este caso. Porque eso lo que me está indicando es que las redes neuronales lo que está pasando es que tiran todo al sí. Probablemente. O todo al no. Un tiro todo al sí, otro tiro al no. Entonces eso hace que yo deseche las redes neuronales. Y entonces me quedo con los otros que tenía de primero en el otro gráfico. Ya desecho las redes neuronales. Entonces tengo que ir a ver si uso potenciación, regresión logística o máquinas vectoriales de soporte.
Y le voy a terminar de contestar, Eric, ¿cómo decidimos cuál usamos? Voy a ir a un gráfico que es más interesante. Otra cosa que hay que tomar en cuenta. Este es el sistema actual de este banco. Esta es la afectación de los clientes. El sistema actual o anterior a que pusiéramos este tendía a mandar todo al no. No le dé préstamo a nadie. Entonces estaba haciendo que el banco perdiera $10,000 mensuales de intereses. Mientras que Support Vector Machines no afectaba a ningún cliente. Además, Support Vector Machines, como se puede ver en este otro gráfico que le voy a mostrar aquí, prácticamente esto es el total de saldos que tiene el banco en esos préstamos. Este es el total. Esto es lo que salvaba el sistema actual o anterior al nuestro. Pero claro, salvaba estos saldos, pero dañando la cartera por completo, porque no le prestaba a nadie. Y vean que las máquinas vectoriales de soporte prácticamente salvan el mismo saldo que el sistema actual o bastante cercano, pero sin dañar clientes, como está en este gráfico que están viendo en este momento ahí. Ok, entonces todos esos indicadores fueron los que al final nos hicieron decidir que en ese modelo real de este banco estamos usando Support Vector Machines en lugar de cualquier otro. Ok, porque al final en cuenta el negocio del banco es tener la mayor cantidad de clientes posibles, no perder clientes, pero tampoco tener clientes que no pagan. Ok. Sí, Eric, ¿le queda claro? Compañeros, ¿les queda claro? Sí, profe, gracias. Ok, muy bien. Sí, ahí vemos uno de los métodos que funciona bastante bien, que me parece que ustedes han usado, aquí se ve, la regresión logística. Y hay otro que funciona mejor todavía, que no lo usamos aquí por razones de tiempo, pero es la regresión logística generalizada, que son unos modelos un poquito más modernos aún. Ok, muy bien. Entonces, si tienen preguntas hasta ahí. ¿Preguntas o comentarios? Bueno, entonces vamos a ver un tema que también requeriría casi un curso. Profe, Ujú. perdón por estar molestando tanto. Es que no me queda claro una cosita. Ok, nosotros con los datos anteriores podemos ver cuál es el modelo o cuál es el método que da mejores resultados, ¿verdad? Pero igual, ¿cuál es el modelo dentro de ese que debería yo de tomar? No sé si me explico la pregunta. No, es que no me quedó claro cuál es el modelo o el método que tengo que utilizar al final. Ajá. Sí, bueno, en ese caso, por ejemplo, real, nosotros al final decidimos usar máquinas vectoriales de soporte para predecir ya los nuevos individuos en la realidad. Entonces, las máquinas vectoriales de soporte son las que le dan al analista una probabilidad de pago o no pago, y con esa deciden. Sí, pero digamos, yo tengo digamos, las máquinas de soporte vectorial con un kernel radial, pero para yo llegar a eso, yo construí, no sé, 15, 20 modelos con ese kernel, ¿verdad? Que fueron los que me ayudaron a tomar la decisión, pero al final de cuentas, de esos 15 modelos, ¿cómo saco uno solo que sea al final el que voy a utilizar? O al final cualquiera de los 15 me puede ayudar para evaluar al cliente. Sí, ya entiendo la pregunta, Eric. Sí, sí. No, no, ninguno de los 15. Vuelvo a construir el modelo con toda la tabla. Y ya está. Lo dejo corriendo con toda la tabla y con el kernel que mejor me dio, que ya no me acuerdo cuál era. Ya no, aquí no dejo training ni nada. Lo mejor es tener toda la tabla. Y entonces con toda la tabla histórica construyo con el modelo que ya me demostró ser el mejor. Y ese uso para predecir. Ok, ya. Sí, sí, Gracias.
Sí, le queda claro, Eric, sí, sí. O sea, yo tenía 8000 y los partía para hacer ensayos, pero al final uso toda la tabla. Ok, listo, sí, eso era. Esa es una muy buena pregunta, Eric, para el reto predictivo que viene en esta tarea también. Yo busco cuál modelo funciona mejor en los datos. Una vez que lo decido, para construir el modelo que voy a usar para predecir, uso toda la tabla. Y ya ahí me la juego, ¿verdad? En el futuro evaluaré, cuando ya sepa si fueron buenos o malos o no, si eso me funcionó o qué también funcionó o qué no, ¿verdad? De hecho, en la historia, después, meses después, se puede volver a recalibrar, ¿verdad? Sí, sí le queda claro, Eric, sí. Sí, profe, gracias. Es decir, bueno, para contestarle aquí, si estamos aquí en este código, ya todo esto desaparece. Porque simple y sencillamente, yo uso toda la tabla, todos los 5500, los 5000, y ahí genero un modelo predictivo y ese es el que uso. ¿Verdad? De fijo, eso va a ser mejor que cualquiera de los índices que me di. Entonces puedo estar seguro de qué error voy a cometer con eso. Ok, muy bien, muy buena pregunta. Bueno, la conexión entre R y bases de datos. Vamos a, vamos a hacer con MySQL. Ok, se podría hacer con otras bases de datos, pero lo vamos a hacer con MySQL. Por ahí veo a Yersinio. Yersinio, MySQL, ¿sí le gusta a usted o prefiere otra? No, no, ahí algo le hago, profe, ahí algo le hago. Ok, sí, porque uno lo puede hacer con Postgres o con Microsoft SQL. A mí en particular prefiero MySQL. Sí, de gratis yo sí prefiero usualmente Postgre, pero obviamente MySQL también es bastante bueno. Ujú. Yo también prefiero Postgre. Postgres, sí, yo también he usado Postgres bastante, pero y se puede hacer con Postgres. Ok, muy bien. MySQL y Postgres pues tienen la ventaja de ser ambos gratuitos. Bueno, el primer requisito para esto que vamos a ver ahora es tener MySQL instalado. MySQL lo pueden bajar aquí está en Promidad, herramientas, bases de datos. Si le dan clic ahí, aquí está MySQL. Ahí lo están viendo. De aquí le pueden dar clic y se van ahí están viendo el sitio de MySQL. Ahí pueden buscar downloads y lo bajan. Ok. Bueno, lo primero sería instalarlo. Para instalarlo, aquellos que instalar una base de datos a veces es un poquitico más complicado que instalar Office o algún otro programa. Ahí yo les ruego, si tienen problemas, pues pidan ayuda ahí a los informáticos de la institución donde trabajan, porque instalar a veces esto es un poquitico más complicado. Aunque no tanto, antes era mucho más complicado. Entonces ustedes bajan de ese sitio por ejemplo, el MySQL Installer Web Community 5.6 MSI. Ese lo bajan a la computadora, lo ejecutan y delen instalar todo. ¿Ok? Instalan el Workbench. El Workbench es como la interfaz. También tienen que instalar los conectores ODBC. Y tienen que instalar los ejemplos. Y tienen que instalar, sobre todo, lo más importante, el motor de base de datos. ¿Ok? Es muy importante porque para hacer todo lo que vamos a ver, MySQL tiene que estar corriendo. ¿Cómo uno sabe que está corriendo? Aquí uno lo puede ver en este botoncito de Windows. En este momento aquí, este delfín que están viendo ahí, este indica que MySQL está corriendo en mi computadora. Yo lo puedo parar aquí o reiniciar. Eso es lo que se conoce como el motor de base de datos. Él está corriendo, aunque uno no lo vea. Ok, una vez instalado, para poder conectar MySQL con R, hay que hacer lo que se llama un ODBC.
un ODBC o mediante un Data Source Name, un DNS. Ok, ¿cómo se hace para hacer un... Bueno, lo primero, como les decía, es que MySQL esté corriendo, como lo estamos viendo aquí. Luego hay que hacer el ODBC. ¿Cómo se hace un ODBC? Aquí yo lo explico paso a paso. Vean, lo voy a hacer aquí. En Windows 8, bueno, uno busca aquí. Lo primero que hay que buscar es el panel de control. Esto que yo estoy mostrando es Windows 8. En Windows 7 está en otro lado. Pero en el panel de control, yo le digo aquí en la ayuda que me busque un ODBC. Y me muestra esta pantalla que ustedes están viendo aquí. Crear un ODBC de 32 bits o de 64 bits. Aquí empezamos de nuevo con el enredo de los 64 y los 32 bits. Si ustedes están usando R de 32 bits, instalen un ODBC de 32 bits. Si están usando R de 64 bits, usen un ODBC de 64 bits. ¿Ok? Así es correcto, Yersinio, usted que tiene buena experiencia en el tema. Con el tema de los 32 bits y los 64 bits. Sí, que les decía que el ODBC correcto a instalar es dependiendo del R que uno tenga. Claro. Ok, sí. Entonces, si uno tiene R de 32 bits, pues instala ODBC de 32 bits y si no, de 64 bits. Bueno, lo que hay que hacer es darle... Sí. Porque cuidado en Windows 7, que algunas versiones de Windows 7, aunque sean de 64, por default abre el ODBC de 32. Entonces hay que tener ese cuidadillo de saber exactamente cuál abrir. Usted como tiene Windows 8, ahí le salen los dos para escoger, pero en el Windows 7 eso no sale tan a la vista, entonces tal vez tener un poquito de cuidado con eso. Sí, sí es cierto, Yersinio, buena observación. En Windows 8 funciona mucho mejor eso. Correcto, bueno, entonces yo escojo el correspondiente y luego me sale esta pantalla que estamos viendo aquí, que es para agregar un ODBC. Lo voy a hacer aquí en vivo. Digamos que voy a agregar uno de 64 bits, entonces me sale esta pantalla. Aquí tengo más cosas ahora. Entonces simplemente le doy aquí en el botón Add y me aparece esta ventanita y yo le digo que agregue un ODBC, en este caso de MySQL. Me sale esta pantalla y aquí yo le pongo el data source name, la descripción, el password, la base de datos. Claro que no me aparece ninguna base de datos, pero bueno, aquí abajo lo tengo. Entonces yo escojo un ODBC de MySQL y en esa ventana que tenía antes le tengo que poner un nombre a ese ODBC. Digamos, yo le puse aquí R MySQL, uno le puede poner cualquier nombre. Una descripción, conector para R. También puede poner cualquiera aquí. Aquí es mejor usar localhost, que eso significa que estoy usando mi servidor de base de datos local acá, que es ese que estamos viendo ahí, por el puerto 3306, que eso es el que usa por defecto. En el user se puede dejar así root, como está aquí, un password, si quieren definirle un password, y la base de datos, aquí le voy a hacer, MySQL trae varias bases de datos de ejemplo. Una que se usa mucho es esta, MySQL, pueden usar esa, que ya trae varias tablas de datos ahí a lo interno. Ahí le doy OK y ya queda hecho el ODBC. El ODBC establece, como quien dice, como una relación lógica entre la tabla de datos y el sistema operativo, para que otro programa como R pueda accesar a esos datos sin problema. Es como un conector, ¿verdad? Que se pone, por decirlo de alguna manera, digamos como que aquí estaría el ODBC en el medio, permitiendo que se relacione con R y con MySQL, ¿verdad? Es como un intermedio aquí, ¿verdad? Que nos permite esa conexión. Bueno, ya hicimos, como quien dice, esta parte aquí. Ya tenemos el ODBC para ligar. Ahora vamos a ver cómo ligamos R con el ODBC. Bueno, esto se logra a través de un paquete de R que se llama RODBC.
hay que instalarlo. Yo ya lo tengo instalado, entonces aquí lo cargo. Y entonces es muy fácil, relativamente fácil. Hay una función de ese paquete que se llama odbc connect. Entonces yo le digo odbc connect a r-mysql uid root. ¿De dónde sale esto root y mysql aquí? Fíjense que este fue el nombre que yo le di aquí al conector odbc, se llama r-mysql, y el user se llama root o raíz. Entonces esos son los que hay que poner aquí. Ok, a partir de ese momento ya R está conectado a esa tabla de datos también, a esa base de datos. Y entonces yo puedo hacer cosas como esta, vean, digamos un ejemplo aquí con Iris. Seteo el directorio, leo los datos de Iris y con SQL drop lo que hago es borrar de la base de datos, ahí en ese momento, esta función SQL drop, por cierto, pertenece a este paquete. Con SQL Save, les voy a explicar esto primero, lo que hago es salvar la tabla de datos Iris, que acabo de leer aquí en datos, en la base de datos. Y con SQL Drop, me garantizo que no existiera otra tabla que se llamara Iris. Si existía, va y la borra. Entonces vean, voy a cargar aquí tengo yo lo que se llama el Workbench de MySQL. Aquí tengo el Workbench. Entonces aquí está la tabla MySQL. Aquí está la base de datos MySQL, que tiene varias tablas de datos. Aquí lo estamos viendo en vivo. Entre ellas podemos ver que con esa instrucción ya quedó la tabla de datos Iris. Grabada en la base de datos. Vean que esta es la tabla de datos Iris. En el fondo él ejecutó esto que es una sentencia SQL que es select asterisco from mysql.iris. Ahorita les voy a hablar un poquito de esto. Ven, aquí entonces ya tengo la tabla de datos Iris grabada en la base de datos. Nada más que aquí hay un problemita que vamos a ver después, que las bases de datos típicamente no tienen nombres de filas. Entonces las bases de datos tienden a coger la primera variable del data frame como si fuera una variable. Entonces vean que row names la metió como una variable, entonces hay que tener cuidado con ese detalle. Y esta no era una variable, era el nombre de las filas. Ok, entonces ya con eso logré conectarme a la base de datos, simplemente con esta instrucción, donde este es el nombre de la base de datos y este es el usuario. A partir de ahí puedo grabar y leer de la base de datos. Por ejemplo, aquí con esta instrucción que acabo, esto es lo que se llama el lenguaje SQL. No pretendemos aquí estudiar ese lenguaje, ¿verdad? Porque también sería motivo de otro curso entero. Pero, por ejemplo, esto select asterisco from MySQL Iris, lo que quiere decir es seleccióneme todos los registros de la tabla, de la base de datos, se llama MySQL, de la tabla Iris. Como vimos antes aquí en MySQL, yo tengo una tabla de datos que se llama MySQL dentro de MySQL y tiene una serie de tablas que son estas que están viendo acá. Entre ellas Iris porque yo la grabé desde R ahí. Ok, muy bien. Entonces yo puedo hacer desde la consola de MySQL más consultas por aquellos de los que saben SQL, lógicamente. Por ejemplo, acá yo puedo escribir consultas más sofisticadas que esta. Aquí es seleccionar todo. Yo le puedo decir, por ejemplo, ahí seleccióneme todo de esa base de datos where tipo es igual a virgínica. Es decir, seleccióneme todas las que son virgínicas. Esto es SQL, ¿no? No pretendemos enseñar eso en este curso, pero nada más para que se den una idea. Entonces eso me devuelve la tabla, pero con todas las, nada más con las virgínicas. Otra consulta, por ejemplo, seleccióname todos los registros de MySQL Iris donde el tipo es virgínica y el largo es mayor a 2. El P largo, entonces me selecciona todos los registros que sean tipo virgínica y cuyo pétalo largo sea mayor a 2.
Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, dada una tabla de datos y una conexión a una base de datos, yo puedo ejecutar queries o consultas SQL directamente en R. Por ejemplo, aquí esta SQL query es una función que está en el paquete ODBC. Este canal fue el canal de comunicación que creamos antes. Y entre comillas yo le digo ejecute esta instrucción. Select asterisco from iris. Y déjeme el resultado en prueba. Esto es una manera de accesar datos desde la base de datos directamente en R. Aquí estoy ejecutando un query de SQL, pero en R. Es como ejecutar este query que hice antes, ahí está pero directamente en R y dejándome los datos en R. Entonces aquí lo veo. Nada más que vean el problema. Aquí esto es interesante, hay que tener cuidado. Vean que me trajo row names como si fuera otra variable. Y entonces ahora tengo la variable row names y en R le puso otra vez nombres de filas. Entonces esto como que está duplicado. Entonces yo puedo hacer esto, prueba, asignele prueba, quitándole la columna 1. Si le doy un get a prueba para ver la tabla, ven que ya quité esa columna. Entonces es fácil, siempre después de que uno lee de una base de datos lo que hay que hacer es eso, quitar la columna 1, porque esa típicamente es nada más el número de fila y no es una variable como tal. Bueno, lógicamente, la idea no es grabar datos desde R a la base de datos y después volverlos a leer. Eso como que no tendría mucha gracia. Si ya los datos ya los tengo en R, pues ya los tengo en R. La idea es al revés. Es datos que las organizaciones tienen ya en bases de datos, poder extraer y jalarlos desde R. Al revés, más la idea es ir a traer datos. Por ejemplo, aquí les voy a hacer el siguiente ejemplo, valga la redundancia. MySQL trae una tabla de datos que se llama Payment, que pertenece a una base de datos que se llama Sakila. Vamos a ir a verla aquí. Dentro de las bases de datos que trae MySQL, hay una que se llama Sakila, la ven ahí, se ve un poquito pequeña. Y trae una serie de tablas, actor, address, categoría. Y trae una que se llama Payment. Entonces esta tabla que se llama Payment, aquí la estamos viendo en pantalla. Tiene Payment ID, Customer ID, Staff ID, Retail ID, Amount ID, Payment Date y Last Date. Entonces voy a traerme esta tabla de datos para R y con ella voy a hacer un ACP, por ejemplo, solo para ilustrar. Entonces esta es una tabla que está en la base de datos. Yo quiero traerla a R para procesarla. Entonces es muy fácil. Hay que hacer un ODBC para la tabla de datos Aquila, para la base de datos Aquila. Entonces igual que antes, le ponemos un nombre aquí, por ejemplo R MySQL 2 le puse yo, conector a la base de datos Aquila como descriptor, localhost, root, esto va igual un password, nada más que aquí le digo que se pegue a Aquila. Si la base de datos está bien instalada, eso les va a aparecer, si no, no. Y luego, ese se llama, voy a establecer un canal 2, que lo voy a llamar canal 2, y le voy a decir ODBC connect a este ODBC que acabo de hacer. R MySQL 2 es como se llama este ODBC que acabo de hacer acá. Localhost y Sakila. Entonces, me traigo ese ODBC. Aquí, establezco un canal de comunicación. ¿Cómo me traigo esos datos para R? Con SQL Query. Canal 2 y select asterisco from payment. De esa manera me traigo toda esa tabla para R. Observen que si le pido un DIN, se van a dar cuenta que R no es de juguete. Esta tabla tiene 16.049 registros y 7 columnas. ¿Alguna pregunta sobre esto de traerme la tabla que está en MySQL? Bueno, como pueden ver aquí está la tabla. Le doy un get datos para ver las primeras 6 filas.
Ahora aquí no me sirven estas variables, payment date porque es tipo fecha. Bueno, no me sirven fácilmente porque no son fáciles de publicar, ni last update, ni la primera porque es un número consecutivo. Entonces le voy a decir datos igual datos, quitando la columna 1, la columna 6 y la columna 7. Entonces voy a dejarme de esta tabla de datos solo las que son numéricas, Customer ID, Staff ID, Retail ID y Amount. Entonces con esa tabla de datos, ahora sí, de 16.000 por 1, 2, 3, 4, esta sería 160.049 por 4 me quedaría. Le voy a decir que hago un ACP, un PCA con esos datos, nada más observen lo que sale. Porque estoy ploteando 16.000 filas. Claro que tal vez para esto no tenga mucho sentido hacer un ACP, tal vez sea mejor hacer un K-Mings, por ejemplo, si lo que interesa es clustering, ¿verdad? Pero bueno, solo para ilustrarles que este ACP de R es de verdad, ahí está con 160.000 corriendo. Y aquí está el círculo de correlaciones en el que sí se ven cosillas, como que Retail ID es algo relacionado con Staff ID y Amount es relacionado con Customer ID. Todas las variables van para un mismo lado. Esto es solo para ilustrar, ¿verdad? Perfectamente yo me puedo estar trayendo ahí los datos, por ejemplo, para un scoring de crédito o para un fraude en seguros o para otra cosa, ¿verdad? Lo que les quiero ilustrar es cómo traerse datos de una base de datos para procesarlos en R. Y lógicamente después yo los puedo grabar en R. Vean qué interesante. Digamos que las componentes principales aquí están de este estudio quedan en res dollar ID componentes principales. Entonces hay que ponerle las data frames porque resulta que las componentes principales no son un data frame, son una matriz. Las dejo en componentes. Voy a grabar las primeras 100 porque si no dura un ratito. Y le puedo decir SQL Save, canal 2, componentes. Y entonces grabo las componentes principales en la base de datos. Le doy un SQL drop para asegurarme que la tabla no existía. Entonces, yo puedo grabar, por ejemplo, en la base de datos la corrida de un K-Mings y grabar los clusters. O correr un scoring y grabar las probabilidades de que pague o de que no pague. Entonces, vean, si me voy a MySQL, a esa tabla de datos, ahí están las componentes principales, veanlas ahí donde están. Ok, ahí están observando que ya las componentes principales las grabé en la base de datos y ya están ahí para utilizarlas para algún otro proceso. Por ejemplo, podría ser muy útil grabar aquí la probabilidad de pago o no pago de una persona, el clúster al que pertenece una persona, etcétera, para hacer una segmentación. Ok, muy bien. Entonces, si tienen alguna pregunta. Este tema, como les decía al principio, lo vamos a pasar al curso de programación R, en donde lo vamos a estudiar con un poquito más de detalle, ¿verdad? Esto requeriría mucho detalle. Básicamente aquí lo que vamos a hacer en la tarea es nada más leer una tabla de datos y usarla. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, para terminar, les voy a mostrar la última tarea para la cual, les repito, tienen 15 días. Entrenle, como dicen, con tiempo a esta tarea porque esta es una tarea un poquito larga y quizás una de las más importantes de todo el programa experto. Bueno, ahí lo primero que vamos a hacer es calibrar con estos datos para usar K-medias. Es muy parecido al que yo hice, nada más que con esta tabla. Luego vamos a competir en ese hard CSV, en esta tabla que es un poquito más pequeña que la de Span. Puse una más pequeña porque si no dura varias horas. Vamos a calibrar ADA Boosting. A ver si funciona mejor el algoritmo discrete, el real o el gentle. Entonces lo que vamos a hacer es calibrar el ADA Boosting para esos datos. ¿Ok? Lo vamos a hacer para buscarlos. Aquí recuerdan
esta tabla heart.csv es sobre infartos cardíacos. No está bonito el tema, pero aquí lo que interesa detectar es el sí. Más bien predecir a quienes son probables de que les dé ese problema. Entonces lo vamos a hacer con el sí y después les pido que lo hagan con el error para comparar, ¿verdad? La idea es escoger el que detecte la mayor cantidad de sís, pero que también a la vez minimice el error o que no tenga un error muy variable. Luego vamos a estudiar, a competir en esa misma tabla de datos que no es tan grande para que no dure mucho, todos los métodos vistos en el curso, con una validación cruzada, a ver cuál método elegirían ustedes. También en base a los sí. Y luego en base a los errores. ¿Cuál método escogería? Luego viene el reto predictivo, que es el mismo de la vez pasada, pero les advierto que los datos no son los mismos. Estos son 150. Ahí agregué algunos nuevos. Entonces, para ver cuántos pegan, igual la nota de este ejercicio es la cantidad que peguen, el porcentaje que peguen. Claro que ahora tienen mucho más armas para ver cuál método usa. Y como preguntaba antes, bueno, una vez que eligen el método, ¿cuál tabla uso para predecir? De toda la tabla. ¿Cuál tabla uso para construir el modelo predictivo? Toda la tabla. Bueno, luego hay un ejercicio sobre conexión de R y MySQL, que es básicamente lo mismo que yo hice, nada más que con otra tabla. Para grabar, hacer un K-Means y grabar en la tabla de datos los clusters. Ok, muy bien, y para aquellos que les gusta un poquito más, hay un ejercicio optativo que este sí dura varias horas para calibrar con el reconocimiento de letras, del handwritten data. Calibrar y encontrar el mejor modelo que reconozca la escritura a mano. Y para esto hay que hacerlo en bases de datos, directamente en bases de datos, no teniendo los datos en la base de datos. Y pueden usar MySQL, Microsoft SQL Server o Yersinio, o los que les gusta Postgres pueden usar Postgres. Ok. Último detalle muy importante. Vean lo que dice aquí. Tarea debe entregarse en un documento autorreproducible HTML o LaTeX. Entonces ya no se permiten PDF generados en Word o así, sino tiene que ser un documento autorreproducible, un HTML, que es lo más fácil. Y aquellos que les gusta LaTeX, pues en LaTeX. Recuerden que en la clase número 1 o 2 habíamos explicado cómo se hace eso. Ok. Muy bien. Entonces, en el aula, por aquellos los que les gusta LaTeX, en el aula virtual publiqué un artículo de Graham Williams que explica por aquello volado de cómo usar CANIR con LaTeX, para los que lo hacen en LaTeX. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario? Entonces tienen 15 días para esta tarea. Entonces entrenle con tiempo para que no les... Y igual las preguntas en el foro, muy importantes. Ojalá coloquen todas las preguntas en el foro. El foro ha resultado muy productivo en estos días. Okay. Más que nada cuando se acerca la fecha. Sí, cuando se acerca la fecha más que nunca. Pero ojalá le entren este fin de semana que viene y el otro, porque está un poquito más larga. Y con gusto, pues en el foro yo estoy pendiente, yo trato de contestar lo más posible, aunque sea el domingo, estoy pendiente porque yo sé que es el día que más aprovecha. Bueno, yo entiendo, ¿verdad? Uno está trabajando, ese es el día que más tiempo tiene. Ok, muy bien. Entonces, si no tienen más preguntas, este, eh,
abro el video ahí para saludarlos y despedirme nada más. Un gusto haberlos visto. Cualquier duda, comentario, no duden en ponerlos en el foro. Y trabajen bastante esta tarea. Es una tarea bastante, este, está un poquito difícil, pero es bastante formadora. Ok, ahí les va a servir bastante, espero. Bueno, si no hay más preguntas, un gusto haberlos visto el día de hoy. Nos vemos dentro de 15 días con el curso que nos va a impartir Fabio. Yo en esos cursos voy a estar, pero ya más bien de asistente de Fabio, al revés de como hemos estado ahora. Yo lo voy a estar ayudando a él en los foros y en cualquier cosa, pero cambiamos el rol. Él va a ser el profesor y yo soy el asistente. Más adelante en otro curso nos va a ayudar el profesor William Castillo, que es en el curso de series de tiempo. Ok, muy bien. Entonces nos vemos dentro de 15 días. Un gusto. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, profe. Buenas noches. Nos vemos.